Teste, gravação, Ana. Ana, bonita. Pues a intentar resgatar lo Otra que vez. charlamos ayer y todo. Bueno, entonces, sí, vamos a empezar por cuando comenzó tu trabajo. Sí, está súper seco. Acá sí. Como, ¿cuál era tu proyecto y tu idea antes de venir para acá? ¿Cuál es la idea general de tu proyecto? Bueno, mi proyecto consiste en trabajar con unos ladrillos autoenergéticos bacterianos, que serían unos bloques realizados con una especie de cáscara de plástico biodegradable hecho con gelatina, con glicerina y agua, mezclado con fibras orgánicas y después rellenos con barro, con una especie de arcilla y basura orgánica. Esos ladrillos que funcionan como células microbianas capaces de cosechar energía van conectados en serie y entre todos generan un voltaje, un mínimo voltaje, que la idea original había sido de transmitírselo a un sistema neuronal y que las propias neuronas reaccionen de acuerdo a estos impulsos que los ladrillos vayan tomando. Pero ¿qué ves que ha cambiado entre el periodo de desarrollo por acá? Bueno, yo venía entusiasmada realizando los ladrillos, quedé muy contenta con ellos, pero bueno, después de la evolución de Malu y Guto tuve que replantearme un montón de cosas y estuvo bueno porque es como que me abrió un poco la cabeza y el modo de armar los proyectos, y a partir de la charla con ellos el proyecto mutó un poco y estos ladrillos, en vez de transmitirle la información a otro sistema, pasó a ser un sistema de datos para transmitirse a sí mismo, y así empezó la idea de lo que es el ciclo, lo que es el retorno a la naturaleza, lo que es un sistema autosustentable, y desde ahí es que surgió el tornillo de Arquímedes, el famoso tornillo de Arquímedes, que es una estructura que lo que hace es recolectar agua del río y a partir de los datos generados por estos ladrillos le transmiten agua. O sea, este sistema levanta el agua del río y vuelve a echarse arriba de los ladrillos, produciendo un desgaste y en definitiva a lo largo del tiempo produciría la eliminación total de lo que son los ladrillos, como hablando de esto que yo te decía de la idea de retorno. Primero eran elementos que estaban sueltos en la naturaleza, luego a partir de la mano del hombre, o sea, yo, pasaron a ser ladrillos y después a partir de este sistema volverían a su estado original. ¿Y cómo estéticamente se lo traduce eso? Estéticamente, Sí. Como describe para quien no lo está viendo, descríbelo. y sería una especie de muro bastante desordenado, pero con una cierta racionalidad, o sea, lo que es una pared, el sistema de encastre, sobre una especie de cueva que hay acá en la orilla del río de Nubem, el tornillo azulado, sumergido, una parte del va sumergido, y el sistema de Arduino junto a la placa controladora, también a su lado, inserto en uno de los ladrillos, y son ladrillos que también tienen una cierta vegetación y hongos y bacterias, y bueno, y así está traducida la idea. Comprendo que tú tuviste una preocupación en utilizar materiales locales para construirlos, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo pasa eso? Sí, yo había construido un ladrillo allá en Buenos Aires para hacer la prueba, y cuando vine acá fue interesante porque obviamente que me encontré con otro tipo de fibras naturales, que era la idea también, otro tipo de barros muy energéticos, y eso fue lo interesante porque en el momento de testear voltaje me encontré con unas arcillas muy ricas en ese sentido, que fue la que opté para rellenar los ladrillos. Y
El tornillo también, ¿no? Claro, el tornillo está hecho en bambú, lo que también trajo un par de complicaciones por los nudos que están adentro, pero está hecho en bambú, de diferentes grosores, sí, todos materiales locales, está realizado el proyecto. ¿Y tuviste alguna diferencia entre los datos captados allá en Buenos Aires o acá? Sí, el voltaje de las tierras era explosivo acá, era muy alto con respecto a lo que medía en Buenos Aires, porque allá la tierra que utilicé era la negra. Acá encontré unas rojizas, unas amarillentas que me dieron más o menos 0,4 voltios más. Después fue decayendo un poco, pero de todas maneras con las bacterias y todo volvimos a ese voltaje primitivo. Y en cuanto a los hongos, sí, porque varió demasiado el clima. Ya estaban adentro, en un ambiente cerrado, con estufa, cálidos, y eso ayudó a que terminen azules y verdes. Y en este caso, al ser un ambiente tan húmedo, pero fresco dentro de todo, si bien tienen bacterias y hongos, no al nivel que habían tenido en Buenos Aires. De todas maneras, el tamaño es mayor. Y tampoco me preocupa que haya variado porque esa era la idea. Al trabajar con elementos naturales, uno no puede controlar los tiempos de lo que pase y menos la actividad bacteriana. ¿Y cuál es la diferencia entre tener más o menos hongos y distintos hongos? Distintos hongos, no sé, supongo que cada uno tendrá una actividad diferente, pero en definitiva lo que varía es la cantidad de energía. Cuanto más bacterias hay, más van a estar comiendo el sustrato orgánico de la basura orgánica y a raíz de ello más electrones van a liberar y por lo tanto mayor energía. Y ayer tú me dijo un poco acerca de cómo te gustan los hongos y las bacterias. ¿Qué te gusta de estos mundos tan chiquitos? Me fascina el mundo paralelo y el modo de controlar el mundo que tienen. Porque si nos ponemos a pensar un poco, el mundo nace a partir de ellos, a partir de la evolución de diferentes variaciones y mutaciones a lo largo del tiempo. Y también a raíz de ella es que el mundo se mantiene como mundo porque son las responsables de que degradan, en degradar todo lo que va desechando el hombre y mismo son los responsables de desintegrar al propio hombre una vez que está como materia simplemente, que está muerto. Así que me interesa esa cuestión también de cómo trabajan sobre la ruina, sobre lo muerto, sobre la cosa en estado de cosa. Enseguida, cuando algo está en estado de abandono, ellas se apropian del producto. Y eso, como un mundo es tan importante y que no lo vemos a simple vista, me parece genial. Y ahora, ¿para dónde piensas que está yendo tu trabajo después de todo este desarrollo por acá? ¿Cómo regresa a Buenos Aires y qué piensas que va a echar una mirada y que te vas a despertar más interés? Y este mundo de las bacterias es como que me interesa mucho seguir investigándolo. Acá fue como una aproximación más importante a la que venía teniendo. Por el proyecto anterior sí había trabajado con bacterias, pero sabiendo que están en el agua, pero en ningún momento teniendo ningún tipo de visibilidad con ellas. O sea, sí las había visto en un microscopio, pero nada más. No he visto una evolución de cómo se iban comportando, como sí sucedió en el caso de los ladrillos. Y ahora yo creo que voy a seguir trabajando un poco más con ellas, investigándolas y viendo cómo se pueden relacionar de una manera más importante con la obra. Yo creo que va por esos rumbos. Entonces tú dices que está trabajando con el agua. ¿Qué pasó con ese trabajo? ¿Cómo ha empezado a trabajar con las bacterias y esto de agua? Charla un poquito de eso. Y en realidad era un proyecto que nació a partir de una residencia que realicé, pero a partir de un trabajo previo, que había trabajado con plástico, pero con un plástico convencional. Y a raíz de una sugerencia de un artista que me habló de un plástico bioláctico, empecé a investigar y encontré una serie de fórmulas. A raíz de eso empecé a investigar, a variar proporciones
y logré uno que me permitía la degradación y bueno, a partir de eso lo apliqué a esta residencia. A mí me interesaba mucho trabajar con el agua porque bueno, yo me manejo mucho en ese ambiente a partir del nado, del buceo, y me empecé a involucrar cada vez más y bueno, y empecé a trabajar un poco las problemáticas del lugar, empecé a investigar diferentes tipos de agua y el plástico ayudó a este tipo de proliferación de bacterias también al deshacerse, al desprenderse, y esta necesidad de las bacterias de respirar y de alimentarse. Y bueno, a partir de ahí realicé el proyecto anterior con las células microbianas que dio pie a este proyecto que estoy desarrollando acá en Nuban. ¿Y esto fue ya en Buenos Aires? No, la residencia anterior fue en Brasil, en Belo Horizonte, la residencia RAM de Mutuca. ¿Y cómo piensas que el lugar influencia en tu trabajo? ¿Qué hay de distinto en estar acá en Nuban o lo que pasó en Buenos Aires? Y es muy diferente. Allá en Buenos Aires uno no puede abocarse totalmente, y más que allá en Buenos Aires es como trabajar con elementos naturales en plena ciudad, en pleno caos, donde los tiempos son otros, donde uno tiene que seguir responsabilidades, donde le dedica poco tiempo al proyecto. Es otro ritmo de vida y es otro también el tipo de ambiente. O sea, trabajar con la naturaleza en un lugar no natural es muy diferente, y acá es como que estoy inserta en el mundo de donde estoy planteando las cosas, entonces es como mucho más fácil. Aparte, acá me despierto y me acuesto pensando y trabajando sobre mi proyecto, y ahí creo que se hace el cambio también. En Buenos Aires en 20 días no podría llegar a generar un proyecto ni de casualidad. Acá, sin embargo, lo he planteado y lo he podido investigar muchísimo. ¿Y cómo estar acá en este ambiente específico que es Nuban, en medio de un valle, con personas muy distintas? ¿Cómo ha influenciado en tu trabajo? Y es fascinante, es como un paraíso creativo esto. Es como abstraído totalmente de la realidad, y eso favorece muchísimo el tener el tiempo para pensar y mismo el trabajo colaborativo con nosotros. Es como que somos 6 personas, cada uno abocado a su proyecto, pero a su vez influenciando de manera tanto activa como pasiva en diferentes momentos sobre el proyecto del otro, a partir de la interrelación, a partir de las opiniones, a partir de puntos de vista. Uno siempre está muy metido sobre su proyecto y a veces hay cosas que se filtran, que se le escapan, y cuando viene el otro y lo mira de afuera, automáticamente empiezan a salir cosas muy ricas que influyen en gran medida en lo que es la gestación de cada proyecto.